Saludamos al ministro de la Política, al ministro del Interior, ministro Juan Fernando Cristo, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Pues hay quienes no entendemos para qué llevar la discusión del Fast Track a las Naciones Unidas, pero bueno, el presidente lo quería hacer y ni más faltaba. Está en todo su derecho. Pero el tema del Fast Track es con usted y en Bogotá, Colombia y en el Capitolio. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Julio, lo primero que hay que decir es que yo creo que el informe que presentó el gobierno colombiano ayer, que es un informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un informe muy completo en donde, en primer lugar, no se hizo lo que se había planteado hace unas semanas, hace más de un mes, por parte del señor presidente de la República, de denunciar el incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano. Eso no era conveniente, eso se discutió al interior del gobierno y yo creo que es una decisión acertada. Lo segundo es que hay que señalar que evidentemente hay avances en la implementación del acuerdo, hay obstáculos también para la implementación, el trámite de normas legislativas que se necesitan, y obstáculos también, hay que decirlo, en la ejecución y en la eficacia del propio gobierno, y especialmente los 4 años perdidos del gobierno anterior del presidente Duque, en los cuales se engavetó la implementación del acuerdo de paz con las FARC, especialmente en el tema territorial. Y por eso yo creo que el planteamiento más importante de ayer por parte del jefe de Estado es la solicitud de la idea de ampliar por 7 años más la vigencia del acuerdo, con el propósito de asegurar su implementación plena y sobre todo que se logre el objetivo que se trazó el acuerdo del año 2016, que es la transformación de los territorios de Colombia, de los 170 municipios, pero que allí es donde el conflicto colombiano se reproduce cíclicamente por parte de los distintos grupos al margen de la ley, y no hemos logrado romper como sociedad ese círculo vicioso de la violencia. Pero ahora, el presidente planteó, para ir al Fast Track, el presidente planteó en el marco de Naciones Unidas, volvió a la idea de un acuerdo nacional con base en el propio acuerdo de paz, en la norma del acuerdo de paz que habla de un pacto político para excluir de una... Sí, doctor Cristo, ¿me escucha? No, perdimos la comunicación con el ministro del Interior y vamos a intentar Este es un ministro, Lucas, histórico de mal teléfono. Sí, es un ministro histórico de mal teléfono. Y es el único ministro que debería tener buen teléfono. Exactamente. Pero todavía, Julio, quedan muchas preguntas sobre el mecanismo, porque más allá del mensaje, pues el presidente ya se lanzó con una idea que usted recordará, pues lo que generó en algunos sectores cuando se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y es que hay que recordar el contexto en el que se presentó originalmente ese mecanismo del Fast Track. Y era, pues que era absolutamente necesario correr con la aprobación de algunas normas para poder desarmar a la entonces guerrilla de las FARC. Entonces era necesario correr para aprobar la ley de amnistía, para aprobar el marco jurídico de la Jurisdicción Especial de Paz, y si no se hacía en unos tiempos pues muy abreviados, pues era imposible cumplir con el cronograma de desarme de la entonces guerrilla de las FARC. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el afán? ¿Por qué no presentar un acto legislativo común y corriente, un proyecto de ley con los tiempos que establece la Constitución Política y la Ley Quinta? Pero creo que ya recuperamos la comunicación con el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Señor ministro, en su momento, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos estaba negociando en La Habana con la entonces guerrilla de las FARC, pues una iniciativa como el Fast Track tenía sentido porque era necesario cumplir con unos tiempos que eran muy estrictos para garantizar el desarme de las FARC en su momento. Pero ¿cuál es la excusa ahora? ¿Por qué saltarse el procedimiento normal si no existe
pues ese afán que existió en ese momento. ¿Por qué le tallan tanto al presidente de la República las instituciones y los mecanismos previstos en la Constitución y la ley? Bueno, Lucas, iba para allá. El presidente ha estado, ustedes lo saben, reiteradamente expresando la preocupación precisamente por el ritmo de la implementación del acuerdo de paz y especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de las normas legislativas. Hay pendientes en el primer fast track, fruto del acuerdo de paz, como usted bien lo señala, se definieron unas prioridades que garantizaran la desmovilización y el desarme de las FARC y la transformación de ese partido en partido político y el sistema de justicia transicional para investigar, sancionar y condenar a los máximos responsables, a los cabecillas de la guerrilla de la FARC. Ese fast track se cumplió, ese fast track fue avalado por la Corte Constitucional y efectivamente yo estoy de acuerdo con usted, Lucas, eso fue una norma excepcional. Después de eso, que fue una norma transitoria, siguió el ritmo ordinario de los proyectos de ley, de acto legislativo en el Congreso, y la verdad prácticamente se paralizó la implementación normativa, no la implementación ejecutiva, la implementación en los territorios, la inversión en los PDS, etc. Y la verdad prácticamente desde que se aprobó el Fast Track hace 5 o 6 años, desde que terminó el Fast Track, el Congreso prácticamente, que recuerde yo, la única norma que ha aprobado es el acto legislativo de creación de la jurisdicción agraria y su ley estatutaria. Ahora está pendiente la ley ordinaria, que es muy importante para hacer justicia con los campesinos en Colombia en los conflictos de tierra. El presidente ha planteado ayer esa idea, es una idea simplemente para empezar a conversar con las bancadas, para empezar a generar consensos políticos, para mirar y explorar la posibilidad y para evaluar precisamente cuáles de los temas que planteó ayer el jefe de Estado requieren, porque hay algunos que requieren simplemente decisiones de gobierno, cuáles requerirían eventualmente reformas legales y cuáles constitucionales, y mirar si dentro de un acuerdo político con las bancadas podemos darle un impulso nuevo a la implementación legislativa del acuerdo de paz. Esperemos y vamos avanzando. Es una idea lanzada por el presidente ayer que tendremos obviamente que discutir con los partidos y con las bancadas con toda tranquilidad. Aquí el espíritu no solamente con esas ideas de implementación del acuerdo, sino con la agenda legislativa que el gobierno presentará al Congreso y al país a partir del 20 de julio, es un espíritu de concertación. No se presentarán normas ni proyectos al Congreso que no se hayan discutido y concertado y presentado previamente con todas las bancadas. Ministro, precisamente una vez el presidente Gustavo Petro pues pone esto sobre la mesa desde Nueva York, salen muchas críticas de todo lado, porque finalmente algunos dicen que este fast track es para aprobar esas reformas pues que en las que el presidente Gustavo Petro no tuvo suerte en la anterior legislatura. ¿Qué específicamente va vía fast track? Primero, nada va vía fast track hasta... Si eventualmente hubiera una iniciativa de fast track, me parece que si esas críticas se están dando, realmente seguimos en un problema en el país de que no se lee ni se discute nada, ni se evalúa con tranquilidad y serenidad. Por eso yo he estado llamando permanentemente a una buena dosis de valeriana a Colombia. A mí me llama mucho la atención, hace 3 días la crítica de quienes están dedicados a encontrar todo lo malo del gobierno y no ven nada bueno, era que ¿cómo así que constituyente? Entonces el presidente no habla de constituyente en Naciones Unidas, entonces dicen que ahora escucho esta crítica de que se quiere tramitar la reforma laboral y la de salud vía fast track. Resulta que para que usted aplique el fast track, primero tiene que aprobar una reforma constitucional que dura 1 año en el Congreso. Por eso digo que la concertación es fundamental. Y en la agenda legislativa que se presentará, el gobierno aspira, con la concertación en la que ya se ha avanzado en la reforma laboral,
que viene en trámite en la Comisión Séptima de Cámara y con una concertación que ya se ha hecho con las EPS y se espera hacer con las bancadas en el caso de la salud, antes de terminar el mes de diciembre, esas dos reformas estén aprobadas por la vía ordinaria en el Congreso. Sí, ministro, usted pues ya tiene experiencia en el Fast Track y lo hizo de forma muy exitosa en el gobierno de Juan Manuel Santos y por eso quiero que nos sinceremos en que usted nos cuente de quién fue esa idea. Usted le propuso al presidente Gustavo Petro esta como una alternativa para lograr ese objetivo que él dice de acelerar la implementación del acuerdo de paz, o fue el presidente Gustavo Petro cuando lo buscó a usted quien le planteó que esa iba a ser precisamente su tarea, la de revivir el Fast Track para la agenda legislativa de este gobierno? Han sido discusiones internas en el gobierno. Es una idea que estaba ahí rondando siempre alrededor de la frustración, se puede llamar, del presidente con el avance. Aquí la buena noticia que hay para el país es un relanzamiento de la implementación del acuerdo de paz. Es un compromiso que muchas veces en los 2 años anteriores estuvo en duda del gobierno del presidente Petro. Acuérdense que muchos sectores señalaban que el presidente privilegiaba la política de paz total frente al tema de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, y aquí lo que hemos visto en las últimas semanas es un renovado interés y compromiso del jefe de Estado, entendiendo que la implementación exitosa del acuerdo de paz con las FARC es una base absolutamente esencial e indispensable para avanzar en la política de paz total con los otros sectores. En la medida en que se cumpla por parte del Estado, obviamente se puede también mandar el mensaje a los grupos que están al margen de la ley que el Estado colombiano sí cumple con sus acuerdos y que sí vale la pena dejar las armas, reincorporarse a la sociedad y empezar a trabajar desde la legalidad. Ministro, pero a propósito de esa pregunta que le hacía Alejandra sobre los temas que se van a incluir o no se van a incluir en el Fast Track, sí es importante la aclaración, porque recuerde que cuando el presidente Gustavo Petro habló de constituyente, en una de esas, alocuciones mencionó que se podría hacer la constituyente porque el proceso de paz se estaba incumpliendo, es decir, que ese sería uno de los caminos. Entonces, sí sería bueno que nos aclarara que si este Fast Track va a incluir ese poder constituyente que todavía no tenemos claro qué es. No, están mezclando peras con manzanas. No se necesita ninguna constituyente para implementar el acuerdo de paz. Lo he dicho una y otra vez y eso no tiene ningún sentido. El presidente planteó unos temas ayer, vuelvo y le digo, hay unos temas que están avanzando hoy que no necesitarían reformas legales ni constitucionales. Hay otros que eventualmente... Sí, pero vuelvo y le digo, es una idea todavía muy embolgador que tocará ir perfeccionando, ir dialogando con los partidos e ir dialogando también al interior del gobierno para precisarlo. Mire, ministro, nosotros tratamos todos los días de enviar mensajes de que el país tiene que estar unido en las diferencias, en las discusiones, pero es que es muy difícil, ministro. Todas las semanas echan un cuento diferente. Esto que estamos oyendo de usted no es culpa suya, ministro. Cualquier oyente se preguntaría, óigame, ¿y eso por qué no lo hicieron el día 1? ¿Por qué lo van a hacer 2 años después? Entonces la gente se dice, ahora por cuenta del Fast Track, que es el nuevo juguete con el que nos van a entretener los próximos días, entonces viene la salvación del país, del acuerdo de paz, de las reformas. Oiga, ministro, ¿por qué no de verdad se ponen a trabajar y dejan un poquitico a la gente tranquila cada semana con una idea diferente? Ya el poder constituyente ya va para otro lado. Lo que se iba a decir en Nueva York no se dijo. Y ahora entonces aparece el globo del Fast Track. ¿Por qué no lo hicieron hace 2 años, ministro? Sí, no, Julio, usted puede tener razón. Hay muchas cosas, que hay que organizar. Estamos en ese trabajo de la articulación desde el Ministerio del Interior de toda la implementación del acuerdo de paz. Esa será la prioridad mía como ministro. Vamos a trabajar a fondo en ese tema de la implementación ejecutiva, de decisiones de gobierno, y yo lo que creo es que hay que definir con claridad una ruta, un camino para la implementación legislativa. Es cierto
es cierto, Julio, que, digamos, sí hacen falta unos temas que fueron acordados en La Habana, que se han presentado proyectos de reformas de ley y proyectos de reforma constitucional al Congreso, que lamentablemente no han tenido éxito en su tránsito después de que se agotó el año del Fast Track hace un tiempo. Hay que insistir en eso y miraremos cuál es el mejor camino. Simplemente es una idea que planteó ayer el presidente que tendremos que revisar en el gobierno. Ministro, en ese discurso, ayer que escuchamos al presidente Gustavo Petro, él dijo una palabra específica que llamó la atención. Yo les llamo campos de concentración, refiriéndose a los espacios territoriales ante la ONU. Ustedes mismos crearon esos espacios territoriales y ahora los cuestionan porque él mismo dice que es mantener a la población sin una salida durante 8 años, encerrada, localizada, que los están atacando. ¿Usted cree que realmente esos espacios territoriales son campos de concentración como el presidente Gustavo Petro los llamó ante la ONU? Pues los espacios territoriales que acordamos con las FARC en La Habana estaban planteados para un periodo de tiempo definido que realmente se ha extendido porque precisamente se ha avanzado lentamente en el proceso de reincorporación de todos los excombatientes. Hoy viven en esos espacios de espacios territoriales un poco más de 3.000 integrantes de las FARC, de los 13.000 excombatientes que se desmovilizaron. Yo creo que el Estado sí tiene que hacer un esfuerzo, porque esos son transitorios y ese es su nombre, para que definitivamente en un plazo y en el plan de choque se está contemplando, en el plan de choque del gobierno para estos 2 años que se presentarán las próximas semanas, se está contemplando un plan y un programa para que en los próximos 2 años dejemos de hablar de esos espacios territoriales y la gente se reincorpore plenamente a la sociedad colombiana. Yo pues obviamente no comparto ese término de campos de concentración, pero de alguna manera me supongo que lo que el presidente quería decir es que son zonas que se escogieron incluso por parte de las FARC estratégicamente por condiciones militares de ellos mismos, que se acordaron así para estar lo más aislados de las ciudades, de los campos en las montañas, y de alguna manera eso obviamente ha dificultado todo ese proceso de reincorporación. Yo no sé, ministro, pero da la impresión de que usted se informó del Fast Track como nosotros. Bueno, Julio, vamos a trabajar en ideas para avanzar con mayor eficiencia en la implementación y yo tengo absolutamente claro, Julio, primero 2 cosas. He venido siguiendo estos días sus mensajes y los comparto plenamente. Yo creo que este país necesita hablarnos mucho más, escucharnos mucho más, buscar un acuerdo nacional. Esa será una tarea fundamental que lideraremos desde el Ministerio junto con la implementación del acuerdo de paz. Y en esa materia, Julio, yo creo que entiendo perfectamente las dificultades 8 años después de firmado el acuerdo de paz, de crear un nuevo procedimiento legislativo abreviado para unas nuevas normas. Miraremos las distintas opciones con las bancadas y obviamente al interior del gobierno. Pues sí, ministro, necesitamos un país que nos una. Ideas como la suya, pues ojalá que lleguen a un buen puerto para avanzar en esas reformas. Ministro, muchas gracias por atendernos. Le deseo un buen fin de semana y tal vez una pregunta de fondo. ¿Cuánto queda el partido del domingo? Dígame, Julio. Para el partido Colombia-Uruguay... Mándese con un 5-0. El 5-0 de hace 30 años, no. Yo creo que no hay que ser tan optimistas, pero sí estoy muy optimista. Para Colombia-Uruguay casi le pego, dije 2-1. Yo digo que vamos a ganar 2-0 el domingo.
Listo, aquí lo anoto para la polla de Alberto. Ministro, buen fin de semana y ojalá que ganemos. Un abrazo especial, Julio, muchas gracias a todos.